empezamos ahora nuestra octava sesión de siempre temas emergentes, y el tema emergente de ahora es realmente emergente e importante: teología decolonial y pueblos originarios. Les presento nuestros dos presentadores, dos activadores. El primero, Roberto Tomicha Charupa, doctor en misionología por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor ordinario y director del Instituto de Misionología en la Facultad de Teología San Pablo de Cochabamba, profesor invitado en la Facultad San Bonaventura de Roma. Ha escrito muchos artículos sobre misionología y teología india en diversas revistas académicas de América Latina y Europa. Roberto hoy, por lo que veo, cuando circulo, es una referencia cuando se trata de los pueblos originarios y las culturas originarias. Realmente es una persona que conoce mucho, incluso porque pertenece, ¿no? El segundo es David Antigua, profesor asistente de Teología Moral y Ética Cristiana en la Universidad de Notre Dame. Enseñó en la Catholic University of America en Washington, D.C. Tiene 2 libros en preparación para ser publicados ya en el año 2020. El primero, Bartolomé de las Casas and the Defense of Amerindian Rights, por Alabama Press, que contiene nuevas traducciones al inglés del pensamiento jurídico y político de las casas. El otro libro es intitulado Infidels and Empires in a New World Order: Early Modern Spanish Contributions to International Legal Thought, por Cambridge Press, que tiene el foco en la Junta de Valladolid como alternativa histórica hispánica sobre los orígenes coloniales y relaciones internacionales en vez del Tratado de Westfalia en Europa. Bueno, entonces nuestros activadores prometen traernos para activarnos cosas muy interesantes. Les recuerdo de los 20 minutos, es importante para después discutir, y paso la palabra al padre Roberto Tomicha. Muy buenos días a cada uno y a cada una. Agradezco la presentación y también la invitación. Vamos a ver un corto video de YouTube, un momentito, para introducir un poco la temática, porque en realidad yo soy más que todo un vocero, como decía Lazar López, alguien que intenta comunicar lo que el pueblo, los pueblos indígenas en este momento estamos trabajando. 2 premisas antes para comenzar. Lo primero, aquí estoy yo solo, y eso, digamos, no es lo normal en una comunicación, en un compartir de una experiencia desde el punto de vista indígena. Tiene que haber por lo menos una comunidad, y si no hay una comunidad, al menos 2 personas, un varón y una mujer. Así que ya lo que voy a decir yo es la mitad de lo que tendría que haber comunicado al menos un grupo, una persona, un pueblo indígena. Ya partimos mal de comienzo, ya estamos la mitad. O sea. Y segundo, pues es solamente un texto escrito, palabra. Estamos ya también reducidos. O sea, la comunicación no es solamente palabra, es vida, es símbolo, es música, es danza, es todo. Entonces ya estamos reducidos también ya al menos a la 4ª parte. Entonces, tengamos esa premisa para ver que en este contexto nos ubicamos también en intentar abordar los pueblos indígenas. Y también, para que más o menos también veamos eso. Silvia Silvera Cusicanqui, una socióloga aymara, quisiera introducir con ella esta breve comunicación, porque hay conceptos, hay vivencias, hay también expresiones de nuestro pueblo, en este caso aymara, pero también de otros pueblos,
que nos pueden indicar la vía en este momento para responder a las situaciones que estamos pasando. Ella habla de una palabra aymara, chaje, pero también hay otras palabras aymaras, ¿no?, que como hemos compartido, que tal vez forman parte de la convivencia, de la filosofía y de la teología de los pueblos originarios, que nos puede ayudar en este momento también a seguir viviendo. Y le agradezco muchísimo su presencia por participar en la reflexión que tratamos de construir aquí en torno a las utopías, en torno a los mundos mejores. Hablando de utopías, Silvia, y de mundos mejores posibles, tu último libro se titula justamente Un mundo cheje es posible. ¿Nos podrías familiarizar un poco con el concepto cheje? Bueno, es una metáfora. Todos los conceptos metáforas son resultado de una elaboración lingüística y conceptual. Lo que ocurre es que los idiomas nativos han sido despojados de esa dimensión porque han asesinado a todos nuestros filósofos y nuestras filósofas, sobre todo las tejedoras, las mujeres de las grandes universidades prehispánicas que eran las ayahuasis. Todas ellas han sido degradadas y también deportadas y asesinadas. Entonces es necesario recuperar la potencia metafórica del lenguaje para poder pensar de nuevo la realidad y no quedarnos con los diccionarios hechos por jesuitas o por dominicos que se han ocupado de expurgar toda la potencia de pensamiento conceptual de nuestras lenguas. Entonces, la tarea de las personas que hoy día pensamos en bilingüe es de devolver la potencia metafórica a las palabras, y la palabra cheje es una designación simplemente de un color, el color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos que de lejos se ve gris, como si fuera un tercer color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que está hecho de la contradicción de dos colores opuestos, y que esa contradicción es lo que desarrolla su potencia. Porque también hay que ver en la diccionario de la Real Academia Española que gris y grisura son palabras de desprecio, ¿sí? Y en la lengua cotidiana del cono sur de países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma de desaliñada, poco decente de la identidad. Entonces, reivindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos dan la potencia más bien de pensar en bilingüe, de pensar acudiendo a las diferencias y no asumirnos como una homogeneidad. Esto... Sí, si quieren continuar, está en YouTube, hay mucho de Silvia Rivera. En este momento quisiera presentar, así brevemente, el primer momento, un poco los estudios postcoloniales y decoloniales ahora, para entrar en la temática. Segundo momento, las teologías, llamadas así, decoloniales. Tercer momento, su relación tal vez con las teologías amerindias, indígenas de América de la Vía Llana. Pablo González Casanova, en su estudio sobre el colonialismo interno de 2005, sintetiza lo que se puede considerar una colonia. Y lo cito: un territorio sin gobierno propio, en una situación de desigualdad respecto a la metrópoli, donde la administración y la responsabilidad concienden al Estado, dominante que nombra los altos cuerpos administrativos, y donde también la vida cotidiana, economía y símbolos de sus habitantes, generalmente de otras culturas y lenguas, son regulados por personas e instituciones foráneas, producto de una conquista violenta, no solo físicamente. Cierro comillas. Por cierto, la colonia usa la represión y la fuerza en todos sus niveles, ocasionando muchas veces transformaciones forzadas de la cultura dominada, de sus religiones también, de sus ecosistemas, además de una mayor desigualdad de género, opresión y violencia contra las mujeres.
Este mismo sistema continúa en el presente como neocolonialismo, donde un capitalismo globalizado continúa explotando los bienes integrales de las colonias, usando otro tipo de violencias, enarbolando diversas banderas como las autonomías económicas, las libertades culturales y religiosas, y con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, existe también un colonialismo o neocolonialismo interno, donde las élites locales continúan el mismo sistema colonial del conquistador, en relación con todo tipo de diferencia económica, cultural, religiosa, de género, en fin. Es más, este neocolonialismo quedará impreso e introyectado en la memoria de la vida cotidiana de quien ha sido colonizado, que suele expresarse con un cierto estilo de inferioridad, dependencia o subalternidad con respecto al colonizador, quien suele ser considerado de mayor densidad y rango, no solo en lo económico, social o cultural, sino muchas veces también en lo religioso, en lo espiritual e interior. En respuesta a estas situaciones neocoloniales internas, los denominados estudios postcoloniales pretenden abordar, decodificar y deconstruir las diversas dinámicas y mecanismos coloniales y culturales que están en la base de estas condiciones profundas. Para esto sigo un librito que hemos publicado en Cochabamba, o sea, producción nuestra, allí sobre el postcolonialismo de Stefan Silva, que hace un estudio así, una introducción muy interesante para quien quiera meterse en estos temas. En estos estudios, en gran medida influenciados por el psiquiatra y filósofo de origen caribeño Frantz Fanon, que no lo habrán escuchado nombrar, quieren demostrar cómo y en qué medida el poder colonial, imperial y neocolonial influye en el campo epistemológico y hermenéutico. En qué medida la producción del saber a lo largo de siglos de colonialismo occidental sirvió a los intereses de los poderes coloniales. O en términos del biblista de Sri Lanka, Rasya Sagittarajas, se trata de, y lo cito aquí esta frase, analizar y desenmascarar la relación entre el saber y el poder en la producción textual de Occidente. Por cierto, la crítica postcolonial que comenzó analizando las producciones literarias inglesas y francesas, muy pronto se extendió a otras esferas del saber relacionadas con la economía, género, racismo, religión, entre otras. Se trataba fundamentalmente de denunciar el esencialismo filosófico europeo, especialmente su tendencia a identificar y delinear y definir todo con una identidad propia, inalterable y no procesual, binaria, dialéctica y antitética, o en términos de Catherine Keller, aquella tendencia hacia la idolatría de la identidad propia, monolítica, que llega a aniquilar y destruir todo tipo de diferencias, las otras identidades, entre comillas, incluyendo la vida misma. Los estudios postcoloniales suelen hablar de subalternos o subalternas, para referirse a los pobres, marginados, mujeres, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, todo lo que es otro, y muchas otras personas excluidas. Entre los pioneros y principales representantes de los estudios postcoloniales, se suelen señalar al palestino árabe de religión cristiana Edward Said, a la india Gayatri Chakraborty Spivak, al también indio Homi Bhabha. Por eso podemos también estudiarlo aquí en este texto. En América Latina, de lengua española, muchos autores usan la palabra descolonizar o también decolonizar sin la S para indicar los procesos culturales y epistemológicos equivalentes a la crítica postcolonial del mundo anglosajón. Por cierto, ambos términos tienen acepciones diferentes según sus autores y contextos, obviamente. Así, por ejemplo, Silvia Rivera, la que hemos escuchado una frase de ella, prefiere usar descolonizar, enfatizando así no solo la discusión entre los procesos decoloniales, culturales, sino también las luchas descolonizadoras en todos sus niveles y que continúan también hoy tanto o mayor todavía que antes, ¿no? Esta corriente de estudios o decoloniales, también como llaman otros, tiene como fuentes la crítica postmoderna, el postestructuralismo, la crítica cultural, la teoría postcolonial, los estudios subalternos, la filosofía intercultural, entre otras. Entre sus representantes hay que mencionar a varios, ¿no? Por ejemplo, Enrique Dussel, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Ramón Grosfoguer, Catherine Guas, Nelson Maldonado, y entre otros y otras. Más allá de los matices propios, los autores y las autoras analizan los efectos a largo plazo que el proyecto colonial tuvo sobre las culturas, economías y sistemas políticos, y su relación con la, comillas, modernidad europea y eurocéntrica, propagada y traída a Latinoamérica por los poderes coloniales. En otras palabras, decolonialidad o giro decolonial, como llaman otros, al criticar la colonialidad,
busca una reestructuración epistemológica a partir del pensamiento propio que surge de los mismos pueblos y culturas legado por una cierta modernidad. Según Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, y aquí una cita de él, consiste en una colonización del imaginario de los dominados. Actúa en la interioridad de ese imaginario, es parte de él, cierro comillas. Añade, uno de los ejes de ese patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una categoría inventada para legitimar el dominio y persistencia de los conquistadores mediante la configuración de las identidades sociales, sean indios, negros, amarillos, mestizos, blancos y otras identidades más. Edgardo Lander habla de colonialidad del saber, para enfatizar el plano epistemológico de la mentalidad colonial que altera todo el saber cotidiano y la ciencia. En la misma línea, la colonialidad del ser de Walter Mignolo critica en profundidad la transformación a nivel filosófico y epistémico de todo conocimiento sobre lo que existe. Así, por todo lo expuesto aquí brevemente, se requiere con urgencia, según Quijano, una descolonización epistemológica. Es decir, una crítica a la colonialidad del pensamiento, de la racionalidad y de las estructuras profundas, presentes con el propósito de dar espacio a la emergencia de otras formas de pensar más plurales, más diversas y más equitativas, más en línea de la reciprocidad que se está hablando en este seminario. Es preciso entonces reestructurar la epistemología heredada o impuesta por el régimen colonial aún vigente, desprendernos de ella para ser epistemológicamente desobedientes, pero al mismo tiempo en actitud de escucha y apertura frente a formas alternativas de conocimiento, como el conocimiento popular, el conocimiento mestizo, entre comillas, indígena, afrodescendiente, el conocimiento que viene ahora también de nuevas formas propuestas por mujeres que están trabajando, en fin, todo lo que nos puede ayudar, ¿no? Y otros grupos más, ¿no? Este pensamiento fronterizo, como lo llama Mignolo, ha de ser fluido, dinámico, creativo, imaginativo, ¿no? Y también obviamente profundamente espiritual. Para concluir este primer punto, así muy brevemente, más allá de los diversos contextos en los que surgieron los estudios críticos a la experiencia colonial, que se manifiesta con los prefijos de, des, vos, conviene resaltar las intenciones, temáticas y horizontes comunes, como la crítica social, cultural, económica y política, a un modo hegemónico de vivir y concebir la realidad, que está llevando a la aniquilación no solo de un determinado grupo de personas, sino de todo el planeta. Ante tal realidad, las teologías no pueden estar ausentes. Punto 2. Entonces, comunidades y teologías decoloniales amerindias, horizontes y objetivos. La segunda conferencia de obispos latinoamericanos reunida en Medellín insistió en el protagonismo especialmente de la ICAO, llamado a trabajar, dice, en la superación de los neocolonialismos externos y de los colonialismos internos, a partir de una propuesta teológica autocrítica, profética y liberadora desde los pobres y excluidos. Dice ahí el punto de la justicia, la paz y laicos en el texto. Casi 40 años después, Aparecida constata que permanece aún en los imaginarios colectivos una mentalidad colonial con respecto a los pueblos originarios y afroamericanos, Aparecida 96. De allí la urgencia de descolonizar la mente, y sigo citando Aparecida, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales. En todos los ámbitos, tanto relacionales y socioculturales, como también en lo específicamente teológico. Esto último, la descolonización de la teología, es ante todo epistemológica y supone saber situarse, dice Dussel, lo cito, saber situarse en un nuevo espacio. ¿Desde dónde? Y como locus enunciationis y hermenéutico original, será necesario rehacer toda la teología. Fin de la citación. Se trata de una conversión epistemológica, es decir, volvernos epistemológicamente desobedientes también en la teología. Esto lo dice Silver. Es un proceso que comporta en todo su recorrido una permanente conversión integral espiritual, cuyos frutos se verán en estilos de vida, esperamos, más evangélicos. En este caminar descolonial, decolonial o postcolonial, como quiera llamarle cada uno a su gusto, algunas biblistas y teólogas, también teólogos, especialmente del sur y del oriente mundial, están centrando su interés en articular sus reflexiones en diálogo con los procesos elaborados desde otras disciplinas. De este modo, pensadores y pensadoras, teólogas y teólogos, como el estadounidense de la Iglesia Episcopal Joseph Dagan, la anglicana feminista de Hong Kong, Huoc Pulan, el católico filipino Daniel Franklin Pilario,
el bautista argentino Nicolás Panotto o el católico brasileño Paulo Sousa, entre otros, con sus diversos acentos, buscan asumir críticamente las interpelaciones del postcolonialismo y así articular teologías a partir del encuentro con algunas corrientes, como la feminista e indígena, por ejemplo, con el fin de proponer una conversión teológica de los estudios bíblicos, de la misionología, de la cristología y de todo ello, creo, el tratado sistemático católico y cristiano en general. El año 2006, por ejemplo, el citado filipino Daniel Franklin Pilario señalaba el triple propósito de las teologías postcoloniales. Aquí también una síntesis de su pensamiento. Primera fase, la frase deconstructivista, dice él, que busca investigar documentos bíblicos, paradigmas teológicos y afirmaciones doctrinales para determinar la complicidad de ellos con la empresa colonial. Segundo momento, el proyecto de reconstrucción de los llamados textos clásicos desde la perspectiva de las voces subalternas o presentar nuevos textos y prácticas antes suprimidos por los discursos coloniales. Es como leer los discursos de la tierra prometida con los ojos de los cananeos. Tercer momento, hermenéutica de la resistencia, es decir, leer cómo los subalternos y subalternas subvierten el mismo poder que los dominan. En otras palabras, las teologías postcoloniales perseguirían un triple objetivo. Primer momento, desenmascarar la complicidad de la teología con las relaciones coloniales en la historia y en el presente, una memoria un poco alternativa, ¿no? Segundo momento, elaborar herramientas teológicas que ayuden a defendernos, a defenderse de la hegemonía epistemológica de la cultura dominante. Ya también se lo está haciendo en diversos ámbitos. Y tercer momento, poner la producción teológica al servicio de los subalternos y elaborarla en diálogo con ellos y ellas, y desde ellas y ellos mismos para transformar la realidad, ¿no? En este triple proyecto de constructivo y propositivo a favor de la vida, como el cuidado de la casa común, por ejemplo, tan urgente hoy, se quieren encuadrar las teologías cristianas amerindias, las cuales críticamente buscan dar razón de las propias sabidurías milenarias expresadas en los diversos símbolos ancestrales, en continua transformación y siempre en diálogo creativo con la tradición cristiana que es también milenaria. A propósito, es tal el pedido de los propios pueblos indígenas y recogido por los miembros, por ejemplo, de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAN, en ocasión de la preparación al Sínodo para la Amazonia, que se realiza en Roma en estos momentos. Los indígenas insisten, los y las, en la participación activa de los mismos pueblos originarios en la toma de postura ante la realidad social y eclesial. En tal sentido, por ejemplo, algunas mujeres originarias de la Amazonia peruana e integrantes de los pueblos Ashaninka, Shipibo, Conibo, Yine, Amahuaca y Yagua, un encuentro diálogo preparatorio al citado sínodo amazónico proponen, y aquí digamos los textos a las voces de las personas indígenas de nuestros pueblos cristianos, que la Iglesia no debe imponer su religión a los pueblos indígenas amazónicos y que cada pueblo sea autónomo en sus creencias. Una Iglesia inclusiva que no discrimine por cultura y religión, más bien que se sume para resolver los problemas comunes que están luchando ahora. Humildad y apoyo interreligioso entre todos y todas, en particular en cuanto a la protección del medio ambiente y la preservación de las culturas y pueblos. En la misma línea, Rosilda Nunta Guimaraes, lideresa del pueblo Shipibo, a tiempo de considerar a la Iglesia como aliada para contrarrestar la compleja problemática amazónica, sugiere el trabajo conjunto de varones y mujeres, evitando toda discriminación. Más bien rescatar el valor importantísimo de la mujer por su conocimiento, capacidad y el valioso aporte que ofrecen a sus propias comunidades. No somos víctimas, dice Rosilda. Tenemos conocimientos, capacidades para proponer y tomar decisiones. Por todo lo expuesto, Daniela Andrade, coordinadora de la intercomunicación de la REPAN, señala la urgencia de comunicar desde la espiritualidad, que marca la vida política, social y la defensa de los territorios. Pues al interior de la Iglesia amazónica todavía existen modos coloniales de ser iglesia, impositivos, de espalda a la realidad. Esto lo pueden ver también en la preparación al sínodo. En otras palabras, el pedido de las mujeres amazónicas de una iglesia sencilla y humilde, que incluye y respete las creencias y espiritualidades de los pueblos y culturas, en modo particular las capacidades de la mujer, denota la existencia de una iglesia todavía extranjera, colonial, neocolonial, occidental, que descarta no solo el genio femenino entendido en el sentido amplio, ¿no?, sino el genio de otros pueblos, de pueblos otros diversos, diferentes. A propósito, por su actualidad, conviene recordar algunas palabras, algunas preguntas también, que en 1987 se hizo ya el teólogo aymara
1987, Domingo Llanquechana, y que tal vez convenga recordarnos hoy para ver si queremos hacer esto, decía él, lo cito textualmente. ¿Tienen las iglesias voluntad para reconocer que los pueblos autóctonos poseen una experiencia religiosa y espiritual desde milenios y que el espíritu del Creador ha estado y está presente en medio de ellos? ¿Pueden las iglesias aceptar que los pueblos, por ejemplo andinos, tienen sus propias ideas, opiniones y objetivos para el desarrollo espiritual de sus integrantes? Me parece que la respuesta, la pregunta sigue en pie. ¿Cuántos minutos ya tengo? ¿O ya estoy? Ya estoy. Bien, entonces, para concluir, el punto tercero, algunos rasgos de las teologías amerindias en clave de colonial. Haré solamente una breve consideración de lo que llamamos la memoria ancestral o la ancestralidad como una vía de respuesta en este momento ante la situación que vivimos, ¿no? En el año 91, Eleazar López definía así la teología amerindia o indígena. La teología india, decía él, no es otra cosa que el saber dar razón de nuestra esperanza milenaria. Es la comprensión que tenemos de nuestra vida entera guiada siempre por la mano de Dios. Es el discurso reflexivo que acompaña, explica y guía el caminar de nuestros pueblos indios a través de toda su historia. Por eso existe desde que nosotros existimos como pueblos. Tiene la citación. Para Eleazar, entonces, las teologías amerindias no nacieron con la llegada del cristianismo al denominado Nuevo Mundo a finales del siglo XV. Están presentes desde la milenaria existencia misma de los pueblos y en todos los espacios, interiores, familiares, relacionales, sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos, cósmicos, etc. Se elabora comunitariamente a partir de la vivencia humano-cósmica de los pueblos y se expresa en mitos, ritos y celebraciones, tradiciones, leyendas, actitudes, contradicciones, sueños, y se expresa en la variedad también de símbolos y lenguajes. Quien hace teología en primera instancia es la comunidad organizada que reflexiona, discierne la memoria presente y celebrada para vivir, para llegar a algún consenso a favor de la vida. Lo que se comunica y transmite a otros pueblos. El teólogo o la teóloga es un simple vocero, un comunicador, tal vez un articulador de vida con otros espacios, intra y extraeclesiales. Y concluyo con esto también dos aspectos para tenerlo presente, tal vez aquí. Recordar también algunas expresiones de esa ancestralidad. Ya en el 92 decía Eleazar, los símbolos y los mitos expresan más total y radicalmente el sentido profundo que le damos a la vida, ¿no? Él habla de mitos originarios, pero también en otros mitos sociales, en otros pueblos y culturas, ¿no? También los mitos ahora de la contemporaneidad, de la modernidad digital, etc. Produce culturalmente su experiencia de Dios. De modo que las imágenes y lenguajes simbólicos pueden ser considerados como verdaderas teologías. Entonces, la teología amerindia también te nutre de la experiencia profundamente mítica de nuestros pueblos. De igual modo, los sueños son el espacio de conciencia, no solo explícita, sino implícita de lo que sucede a nuestro alrededor. Los sueños compartidos y analizados colectivamente son un factor excelente de análisis de la realidad y de crítica teológica, motor que pone en marcha compromisos comunitarios de acción. Ya lo decía López hace 20 años. En síntesis, las teologías amerindias recogen e incorporan en su quehacer las diversas expresiones simbólicas, orales, rituales, oníricas, artísticas, en cuanto revelan el misterio, lo último, aquello que los cristianos llamamos el Dios unitrino, triuno, presente en la vida de cada uno de los pueblos. Para concluir, tal vez verdad, para los pueblos originarios la memoria ancestral es fuente y sabiduría de vida y por tanto ha permitido y todavía sigue dando fuerza y ánimo no solo para defender los valores heredados, sino también para promover un diálogo fecundo con las nuevas generaciones indígenas, ya marcadas por la globalización digital en sus nuevas narrativas simbólicas. De este modo, la ancestralidad se recrea con la contemporaneidad y viceversa. Un encuentro fraterno y diálogo creativo será posible si nos dejamos acompañar e iluminar por el gran espíritu que se expresa en los espíritus también presentes en la vida cotidiana. El espíritu ancestral, o en términos más bíblicos, la Ruach y la Sofía. Gracias. Buen día, es honor y placer estar aquí con ustedes hablando de este tópico o tema que es muy importante para nosotros. Quiero dar gracias a
la invitación de María Clara y Peter para esta conferencia y también gracias a las organizadoras, todo que ha organizado esta conferencia, Katia especialmente, por nosotros, y también quiero dar gracias a Susana, que me ayudó mucho, hizo la mayoría de la traducción para esta presentación. Cualquier errores hay, gramaticales son míos. El título de mi presentación es La lógica del colonialismo y los derechos de los pueblos originarios en las Américas. La mayoría de la prensa en América del Norte, religiosa y secular, se ha centrado en el sínodo pan-amazónica como un evento político sobre el clero casado o el cambio climático. Sin embargo, el sínodo desafía la política partidista, derecha e izquierda, cuando se interpreta desde una opción teológica por los pobres, atentos a las voces excluidas de la historia. Lo que espero compartir en mi presentación ahora es un método para interpretar el sínodo actual como una extensión de la sabiduría práctica generada por la Iglesia postconciliar en América Latina, usando el tema de la justicia para los pobres y la liberación de los desposeídos. Pero no es suficiente hablar de derechos humanos en este contexto teológico y eclesial. También debemos considerar el significado de la idolatría y la conversión ecológica. Es decir, tenemos que ser conscientes a ser evangelizados por el Evangelio de Cristo y el Evangelio de la creación. La situación que enfrentamos hoy día en la época del sínodo es un choque entre dos visiones del mundo. Uno es la idolatría representada en una cultura de superdesarrollo y la otra es la conversión ecológica representada en una cultura de buen vivir. La diferencia entre las dos visiones del mundo tiene grandes consecuencias para los conceptos de justicia y los derechos, como averiguamos. Comentando en 1978, justo antes de la reunión en Puebla, Gustavo Gutiérrez observó que Medellín había introducido una nueva formalidad al discurso y la praxis de los derechos humanos, cuando los obispos emitieron la actividad pastoral de la Iglesia para defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos. Debajo de esta nueva formalidad, la Iglesia postconciliar en Latinoamérica inauguró un discurso alternativo sobre los derechos humanos. Durante los años 70 y 80, los derechos de los pobres y oprimidos fue el discurso principal para criticar el estado de seguridad nacional en Latinoamérica y también el mercado global de comercios. Desde la perspectiva de los pobres y desposeídos, los derechos sociales y colectivos sobre la dignidad del trabajo y el uso común de la tierra por comunidades indígenas eran más urgentes para la actividad pastoral de la Iglesia y más peligroso para defender que los derechos civiles y políticos proclamados por países opulentos. En otras palabras, estoy hablando sobre el contraste entre los derechos así llamados primera generación y los de segunda y tercera generación. El discurso alternativa cristiana de los pobres y desposeídos ha sido formado en vista de los derechos sociales, culturales y colectivos. De la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, podemos ver que la Iglesia postconciliar en Latinoamérica ha criticado, por un lado, el colonialismo viejo de los oligarcos industriales y los dictadores del ejército, y por otro lado el colonialismo nuevo de los países ricos del norte con sus empresas multinacionales. El signo de los tiempos para la Iglesia latinoamericana vino de la doctrina social del Papa Pablo VI en el Populorum Progressio. Esta fue la primera encíclica moderna que identificó la cuestión del colonialismo y neocolonialismo de una perspectiva verdadera global. En una manera original, Pablo VI dijo
o dio advertencia al imperialismo internacional del dinero. Los documentos de Medellín y Puebla juntos refieren a este signo de los tiempos como un azote principal en Latinoamérica. Así pues, en este contexto internacional y del sur global, vemos una perspectiva de la justicia en acuerdo con la opción preferencial por los que sufren bajo el imperio del dinero. El discurso alternativo de los derechos fundamentales fue muy evidente en la confrontación entre Monseñor Oscar Romero y el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. En el discurso inaugural de Carter en 1978, el nuevo presidente promocionó los derechos humanos como una obligación absoluta de los Estados Unidos entre todo el mundo a través de la libertad civil y la democracia. En realidad, esta obligación de los Estados Unidos a los derechos humanos y la democracia fue una justificación para apoyar los peores dictadores y estados de seguridad nacional con armas y dineros en contra de los movimientos populares, como se ve en El Salvador. El teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría, habló de la hipocresía de los vecinos del norte cuando dijo: las naciones poderosas de hoy nos dicen que vienen al tercer mundo para hacernos ricos y para hacernos demócratas, pero estas generosas proposiciones encierran un proyecto político y económico muy distinto. Y para descubrir y desenmascarar la verdad última de dicho proyecto, no hay que mirar al interior de las fronteras de las naciones dominantes de Occidente, sino que es preciso mirar fuera de sus fronteras, allí donde se manifiestan los efectos últimos de lo que es y de lo que pretende ese proyecto occidental, cuyo máximo representante y portador es los Estados Unidos. Monseñor Romero, como Ignacio Ellacuría, afrontó el colonialismo viejo del país y el colonialismo nuevo del norte. También defendió los derechos de los campesinos, o los rostros reales de Cristo, a vivir, a organizar y al trabajo. En un momento de gran importancia, San Romero mandó una letra al presidente Carter para abandonar la ayuda de los paramilitares con $5 millones. Romero informó Carter que el dinero en las manos del gobierno se destruye la vida de los campesinos que quieren nada más que movilizar para sus derechos básicos. Para Romero, como indicó en su carta a Carter, el futuro de Latinoamérica tenía que ser uno de autodeterminación de los pueblos y no la intervención de países ricos del norte en el nombre de democracia y de derechos civiles. Este discurso alternativo de los derechos de los pobres y desposeídos sigue bajo el Papa Francisco. Tenemos buen ejemplo cuando él estaba en Bolivia en 2015 durante el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. En su charla, el Papa dio la atención a las 3 T, los derechos del trabajo, el techo y la tierra. Además, dijo que estos son derechos sagrados, que vale la pena luchar por ellos. Estos ejemplos ilustran que el discurso alternativo es sobre derechos sociales y colectivos para vivir en nuestra casa común. También indican que los derechos consisten en la liberación integral. Pero hay una historia más larga de los sagrados derechos civiles y políticos, proclamado del norte global hoy día, que comienza con los primeros imperios modernos de España e Inglaterra, durante la colonización del Nuevo Mundo. Ahora pasaré a emplear el método crítico de Ignacio Ellacuría de historización, con el intento a desideologizar o demistificar el derecho de posesión civil político en las Américas, desde la perspectiva de los pobres y desposeídos. Como dijo Ellacuría, la realidad indígena ofrece una perspectiva peculiar para la reconstrucción de un mundo nuevo y para la invención de un nuevo sistema histórico de derechos, porque a su condición de mayorías
oprimidos añade la peculiaridad de una tradición que puede poner en tela de juicio derechos. Ideologizadamente se aceptan como derechos humanos universales o naturales. Este método de historización de Ellacuría es diferente del pensamiento decolonial en Norteamérica, que ve en el trabajo de Walter Mignolo y Willie Jennings. Estos pensadores críticos expresan un hermenéutico sospechosa del colonialismo pasado. Para ellos, el método decolonial norteamericano es más genealogía que teología, en donde se ve el cristianismo y el imperialismo como un proyecto singular de racismo y la imposición cultural europeo. Por el contrario, la historización, como ve en Ellacuría, nos permitirá ver cómo la idolatría del dinero y el deseo de acumular riqueza están generalizada y arraigada en la idea del derecho de posesión durante la época colonial de las Américas. También demostrará por qué la tarea de evangelización, o lo que la Iglesia ha llamado una nueva evangelización, enfrenta un obstáculo supremo que debe ser identificado, examinado y descartado. Al considerar la lógica del colonialismo o propiamente colonialismos, uno puede ver dos actuaciones distintas del derecho de posesión entre los dos imperios europeos del siglo XVI y el siglo XVII. Una forma política de posesión entre los españoles y una forma de posesión propietaria entre los ingleses. Primero, España era un imperio de evangelización que se basaba en un título papal para llevar la fe y la moral cristiana al nuevo mundo. La corona católica estuvo íntimamente involucrada en el asunto de las Indias. Cuando Colón entró en aguas del Caribe en su primer viaje, registró que estaba tomando posesión de las Indias para la corona que lo había patrocinado. Lo que quiso decir con tomar posesión fue que estaba reclamando a los pueblos recién descubiertos de las Indias como súbditos de la corona. Lo que vemos entonces es una forma de posesión política, donde los debates sobre la justicia de la expansión europea giraban en torno a si los nativos eran aptos o no para gobernarse a sí mismos. La encomienda, en teoría, era un sistema tributario de trabajo forzado destinado a civilizar y cristianizar a los nuevos vasallos indios de España. En la práctica, era un sistema brutal de opresión que exponía a los nativos a las enfermedades europeas y el trabajo incesante en los climas tropicales. Cuando la encomienda enfrentó esta escasez de mano de obra, más nativos fueron subyugados por la guerra y los africanos negros fueron traficados a las Indias. Los españoles estaban interesados en el dominio de los habitantes de las Indias en un esfuerzo para salvar almas mediante la expansión de la cristianidad política a nuevas fronteras. Así, la corona española siempre siguió siendo un jugador activo y involucrado en la administración colonial de América Latina, reclamando celosamente a los indios como sujetos políticos y a veces para protegerlos de la explotación por parte de los colonos y encomenderos españoles. Una de las principales ventajas de la posesión política era que España podía reclamar el control de los depósitos de minerales preciosas de la tierra, si tenía jurisdicción sobre las personas en la tierra. La extracción de oro y la pesca de perlas en la región del Caribe y la extracción de plata y oro en el continente de América Latina fueron razones atractivas para reclamar la posesión política. Entonces, tomar posesión de las personas políticamente para reclamar los recursos naturales de sus tierras
nos revela la forma en que la idolatría operaba para los españoles. El deseo de tomar posesión fue moldeado por la experiencia de estar poseído por metales preciosos. Solo necesitamos mirar a Colón por tener una idea de este ídolo. Escribe en su diario: son estas islas muy verdes y fértiles y de aires muy dulces, y puede haber muchas cosas que yo no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro. La búsqueda de oro fue un tema constante en el diario de los viajes de Colón. Representó esta búsqueda de oro como una oración a Dios, cuya bondad lo llevaría a encontrar más minas de oro. Colón tenía razones para creer que había otras islas que contenían cantidades infinitas. Su deseo primordial, puedes decir su deseo espiritual, era ver y descubrir más y más islas de oro en el Caribe. El estudio de Tzvetan Todorov, un filósofo búlgaro que ha fallecido, sobre la psicología de los viajes de Colón ha demostrado que para el almirante los verbos descubrir y tomar posesión se vuelven intransitivos. Estos verbos intransitivos apuntan al deseo ilimitado de los europeos por un buen material, el oro. Los ingleses, por el contrario, nunca estuvieron muy interesados en tomar posesión política de lo que consideraban nativos salvajes. Querían comerciar cuando podían, pero especialmente encerrar la tierra, la mayoría de las cuales veían como espacio subutilizado o desperdiciado. La corona inglesa no fue el principal agente del colonialismo en América del Norte. Más bien recayó sobre colones individuales, muchos de los cuales eran puritanos, que actuaban a través de empresas soberanas con sede en Inglaterra. La empresa de Virginia y la empresa de Massachusetts Bay fueron dos de los principales agentes fundadores de la historia nacional de los Estados Unidos. Sus historias están detrás de los mitos fundadores de la paz entre los nativos americanos y los europeos, como el primer día de acción de gracias y el matrimonio de Pocahontas. En términos generales, los ingleses eran demasiado sensatos y protestantes para apoyar una colonización conquistadora mediante la conquista, pero tampoco estaban interesados en promover un método apostólico de evangelización pacífica, como se ve entre los dominicos españoles del Nuevo Mundo como Pedro de Córdoba y Bartolomé de las Casas. En cambio, para usar el idioma de un documento fundador de la empresa de Virginia, los ingleses estaban interesados en la forma de comercialización, mercado y asentamiento junto con los nativos. Los ingleses, como los holandeses, eran un imperio del comercio. Entre esos productos vendibles estaba la tierra, que los nativos ya estaban intercambiando por cobre. Pero a medida que el potencial de la tierra creció y los europeos descubrieron el tabaco, por ejemplo, el deseo de tierra y su capacidad para producir alimentos abundantes y ganancias solo se expandió. Mientras que los españoles buscaban la posesión política de los nativos, los ingleses reclamaron la posesión de la tierra como propiedad privada contra los nativos que no la mejoraron. Juan Locke entra en el discurso colonial porque su segundo tratado sobre el gobierno civil se centró en la propiedad privada y fue concebido a la vista de América. Los nativos americanos, como él indica en el capítulo 5, fueron una prueba empírica del estado de la naturaleza. No tienen una forma organizada de gobierno, carecen de dinero y no encierran la tierra ni establecen límites para cultivarla. Cabe destacar que la descripción empírica del estado de naturaleza de Locke proviene directamente del jesuita español del siglo XVI, José de Acosta, la cual Locke lo citó.
Dejaré ese punto a un lado para decir que el estado de naturaleza de Locke y también Thomas Hobbes era un estado de individuos salvajes que vivían solo de lo necesario. Puede ser un estado de libertad salvaje, pero era totalmente impredecible y marcado por una pobreza insuperable en ausencia del contrato social para el gobierno. Es por esta razón que Locke dice que prefiere las condiciones materiales del mendigo inglés a la pobreza del cacique nativo. No era raro que los colonos ingleses vieran la forma de vida de los nativos americanos como salvaje y pobre, precisamente porque era simple y no buscaban lo que los europeos llamaban las mayorías comodidades de la vida. Esto requirió un modelo diferente de trabajo y industria, cuyo propósito no era solo mejorar la tierra, sino también beneficiar el bien común de la humanidad. De la perspectiva colonial ingleses, los conquistadores españoles aparecieron como cruzados bárbaros medievales. Para los sofisticadamente renacentista de Locke, que fue inspirado de Francis Bacon y una doctrina providencialista del comercio global, en otras palabras, fue un razonamiento instrumental de mejorar y explotar la tierra a su máxima potencial, donde todos se benefician, especialmente el pobre. Esta es la lógica del colonialismo de Locke. Si los trabajadores tienen lo necesario y disfrutan de algunas de las mejores comodidades de la vida, ya sea vino y pan, o los iPhones y Androides de hoy, entonces dejen que los propietarios de tierras y los ejecutivos de tecnología hagan lo necesario para generar los resultados beneficiosos para todos. Al igual que Colón, Locke también estaba cautivo de una sed ilimitada de algo material, dinero o riqueza. Como afirmó asombrosamente, el dinero, dice Locke, puede acumularse sin dañar a nadie. En este modo, el filósofo político James Tully ha señalado que Locke distinguió a los europeos de los nativos americanos sobre la base de sus diferentes deseos. Los nativos tenían un deseo limitado de posesiones, mientras que los ingleses tenían un deseo ilimitado de acumular posesiones. Hemos regresado al choque entonces de cosmovisiones entre el buen vivir y el superdesarrollo. No necesitamos mirar este pasado doloroso en un color monótono, donde incluso algunas de las mejores intenciones fueron influenciadas por las tentaciones de dominar y controlar la vida de los demás y sus tierras. Más bien, hubo poderosas voces de resistencia entre los europeos blancos que solidarizaron con los nativos de maneras notables e inspiradoras. Es algo que los decoloniales críticos de Norteamérica nunca hablan de estas voces de resistencia en la historia. El radical puritano Roger Williams se destaca en el contexto inglés. Además de abogar por la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, Williams también defendió la libertad nativa del dominio europeo basándose en un principio democrático de consentimiento. Fue tan minucioso y protestante en sus argumentos que fue el primero en proponer una iglesia cristiana auténticamente nativa americana. Eso fue porque los nativos, como el cacique Miantonomo de los pueblos narragansett del nordeste, tenían gobiernos para supervisar la iglesia. A diferencia de Locke, Williams, otra vez un puritano radical, vio el uso nativo de dinero en su intercambio de wampum o conchas. Para Locke, el verdadero indicador del dinero era si la gente tenía el poder de transformar los deseos por necesidades materiales en un deseo de ampliar nuestras posesiones. Williams también fue muy perceptivo sobre el acto de ser poseído por un ídolo.
él desafió a sus contemporáneos coloniales diciendo: en este lugar la tierra será un Dios tan grande con nosotros los ingleses como el oro con los españoles. El fraile dominico español Las Casas, un espíritu católico afín de Williams, que escribió un siglo antes, hizo constantes referencias a este ídolo destructivo del oro español. También defendió la libertad política nativa sobre la base del consentimiento. Y cuando encuestó a los numerosos pueblos de las Indias, hizo el punto definitivo de que eran verdaderas suriadas con el poder de la autodeterminación política. Tenían el poder del consentimiento para elegir a sus propios gobernantes, controlar sus propiedades y tierras y resistir la invasión extranjera. Los hermanos dominicos de Las Casas en la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, compartieron esta visión de la autodeterminación nativa. Para los dominicos españoles y escolásticas, hay una distinción metafísica entre el poder del pueblo y la autoridad política. Hoy día podemos decir que es la diferencia entre la autodeterminación de los pueblos indígenas, que no es lo mismo del poder gobierno nacional. Según Las Casas, una verdadera ciudad está formada por un pueblo que tiene los medios para mantenerse en lo que es necesario. Desde su experiencia como obispo en el norte de Guatemala, observó de primera mano cómo las personas ahí no querían tener ni poseer más de lo que tienen, que es necesario para sobrevivir y mantener la vida. Como un fraile religioso, bajo el voto de pobreza, él veía a los nativos bajo una pobreza voluntaria, para vivir felizmente dentro de sus posibilidades. Sobre las indígenas, Las Casas escribió que curan poco de guardar lo superfluo y mucho atesorar. Por esta razón, vio que estos pueblos nativos eran voluntariamente abiertos al imperativo de Jesús de no acumular tesoros en la tierra. Sin una apreciación y conexión genuas con la tierra y sus criaturas, perdemos un sentido fundamental de cómo florece nuestra humanidad en esta vida. Todavía tenemos mucho que aprender de los habitantes originales de estas tierras en términos de vivir bien. Es verdad que en el documento Eclesia en América no avanza la cuestión ecológica como Laudato Si, como dijo Daniel ayer. Sin embargo, Eclesia en América habló de la gran importancia de la Amazonia para la planeta y también presentó una advertencia, dice, un sistema que, haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y los pueblos. Además, el neoliberalismo se refleja en un modo de vivir, o puede ser una religión, en que uno se piensa que la acumulación de dinero para las industrias extractivas o la acumulación de cosas no necesarias no hacen daño a la tierra. La única manera de resistir esta cosmovisión superdesarrollo es la conversión a Cristo en un sentido connatural, como la conversión a la creación. Gracias. El último tema que abordaste, el tema de la memoria ancestral. Estoy trabajando un poco en esto yo también. La propuesta es esta, que pienso sea una clave también para esta hermenéutica de la Iglesia en América, o sea, la memoria como lugar de la hospitalidad, en el sentido que la memoria cuida el pasado, lo lleva al presente, pero hay que hacer un ulterior paso, o sea, abrirse. La memoria puede volverse, puede transformarse en un espacio de hospitalidad si sabe reconciliarse con sí misma y así abrirse al otro, ¿no? A la otra tradición.
en un contexto decolonial, todo lo que dijiste. Entonces, sí, porque me venía a la mente como Riquer habla de una memoria feliz, Ignacio de Loyola habla de una memoria reconociente. Entonces, hacer espacio en sí mismo, recordando su tradición, pero también, como decíamos ayer, la cuestión de la identidad y del diálogo es fundamental. Entonces, puede ser esta una clave, tú piensas, ¿no?, de la memoria no solo como un espacio para cuidar el pasado, sino para un espacio, un lugar para hacer espacio también al otro, que es diferente. No sé si puede, esta es la pregunta un poco. La importancia que se le ha dado en el aspecto lineal de historia que se dice ha dominado en Occidente, de que sale la idea del progreso, que ha sido típico de Occidente, que tiene que ver con los avances, forma de pensar filosófica, también en ciencia y tecnología y todo eso. Y se ha hecho mucho énfasis al hecho de que el paganismo, los paganismos, muchas veces se basaban en un concepto cíclico, y se ha hablado de las culturas originarias, por ejemplo, de América, como paganas, en el sentido de que insistían mucho en el retorno en ciclos, ¿no? Pero no en una forma de pensar en el tiempo que nos permite hablar en términos escatológicos, ¿no? O que pueden insistir mucho en la posibilidad de veras de liberarnos, ¿no? de acabar con la repetición constante de las injusticias y el mal y todo eso. Mi pregunta entonces es, tomando en cuenta lo que nos dijo ayer Freddy Parra acerca de el problema que tenemos con el antropocentrismo y tal vez con el humanismo cristiano en la forma en que lo entendemos, que ha tomado muy en serio la escatología y este sentido lineal de historia. Hoy en día no hace falta reacomodar, es decir, descubrir, si es verdad que los pueblos originarios se atoran en un concepto cíclico que no entra en lo que la revelación cristiana nos enseña. Entonces, hay campo ahí para reacomodar, porque si no lo hacemos no vamos a lograr lo que el Papa está diciendo, una ecología integral, por ejemplo. Que esa es la pregunta para los dos, ¿no? Pero tal vez más para Roberto. La conquista de las Américas, o sea, 7 razones no legítimas, la cuarta de las cuales es el desarrollo que hace Victoria, es toda una teología de la fe revolucionaria, porque es una crítica a la ley española del requerimiento de 1514, que decía que un misionero acompañado de un soldado y de un intérprete, al acercarse a un grupo étnico, a un grupo de pobladores originarios, les debía exigir aceptar al rey de España, emperador de Alemania, como la suprema autoridad temporal y al Papa como la suprema autoridad espiritual, y si rehusaban podían ser esclavizados. Victoria denuncia eso como un fraude de la evangelización, o sea, como una falsificación, y entonces desarrolla todo este aspecto de que la fe debe ser, o sea, debe ser una cuestión de persuasión, de atracción. Para mí lo significativo de esto, estamos hablando del 1539, es que Victoria manifiesta como es un respeto a la capacidad racional de los pueblos originarios de aceptar o rechazar, ¿no?, la fe que le traen los conquistadores, que le traen los españoles, ¿no? Al emperador no le hizo mucha gracia esa religión de Victoria, le escribió una carta al rector de Salamanca pidiendo que expulsara a Victoria de la facultad. El rector aparentemente tuvo la fortaleza de espíritu de no hacerle caso al emperador, ¿no? Pero yo me pregunto si, o sea, Victoria 1539 no es un pensador postcolonial como lo entendemos hoy en día, ¿no?
pero su relectura, él hace esto a partir de la relectura de Santo Tomás, de la segunda de Santo Tomás, la teología de la fe que él hace, la pregunta 2, artículo 10, ¿verdad? Y dice, o sea, la forma en que se está llevando a cabo la evangelización es ilegítima, y da 7 razones que se han invocado que él considere ilegítima, la cuarta de las cuales le permite, o sea, la usa precisamente para hacer todo un desarrollo de toda una teología de la fe y de la evangelización como tal, ¿no? Se dice por persuasión, por razonamiento, no por imposición. Recuerda un poco aquello del Papa Francisco, ¿no? De que la fe tiene que ser una cuestión de fascinación, la evangelización, algo de fascinación, no imposición como tal, ¿no? Yo me pregunto si en el sínodo paramazónico, antes de llegar a eso, o sea, yo creo que todavía no se ha hecho, digo, mi lectura de la bibliografía sobre Vitoria, ¿no? O sea, que no se ha explorado suficientemente las consecuencias, ¿no? De esa visión de Vitoria, para nuestros tiempos. Yo creo que eso tiene una relevancia para todo este estudio que ustedes están haciendo, y les doy las gracias por la magnífica exposición, ¿no? Sobre la teología postcolonial. Gracias. Con mucha fuerza y además muy lograda. Me venía recién a la mente esta figura de la inclusión que trabajan los biblistas. Al principio comenzaste pidiendo disculpas porque no estabas con otros miembros de tu comunidad, y al final cerraste haciendo una alusión muy rápida al Dios triuno y unitrino, y abriendo la puerta a la Ruach y a la Sofía como principios bien femeninos en la Escritura. Y ahí, en esa referencia al final al Dios unitrino, triuno, me parecía condensada en una expresión muy compacta toda una cosmovisión que desde las raíces de la Latinoamérica profunda contesta de alguna manera a la teología más autoritaria y más compacta, que se empeñó en presentar a Dios como monolítico durante mucho tiempo. Digamos que desde las bases viene un testimonio y una corrección de en la línea trinitaria, la experiencia del pueblo en su pluralidad y en su manera de vivir completa, y corrige de alguna manera esta imagen del Dios monolítico, que sin duda es la que sostiene este sistema de conquista y de colonialismo. Así que la totalidad del fragmento de ese von Balthasar, en esa expresión compacta, me pareció que estaba resumida y condensada todo un cambio de perspectiva muy bueno, me pareció muy sugerente. Así que gracias. Un concepto que usaron Roberto explícitamente y David un poco más marginalmente, que es el de imaginario. Me gustaría preguntarte, Roberto, si vos identificarías la noción de imaginario con la cuestión como algo idéntico a la memoria ancestral. Porque si es así, el proceso de colonización es una operación semántica y de dominio extraordinaria, porque supone la sustitución de la memoria ancestral, lo cual vuelve comprensible la dificultad en los procesos de decolonización. En esto me parecía que David decía algo interesante citando a Ignacio de Ellacuría y la apelación que hacía de Ellacuría a la memoria indígena como una fuerza posible de decolonización, porque uno puede decir, bueno, son los únicos lugares que quedan de memorias ancestrales. O sea que no habría otra posibilidad de recoger fuerzas decolonizadoras si no nos volvemos a esas memorias ancestrales que pertenecen a los pueblos indígenas. Yo acá recordaba, mientras los escuchaba, que nosotros la idea que usamos de imaginario social en general es la que nos viene de las ciencias sociales, que es aquella que formuló Cornelius Castoriadis, ¿no? Que son las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones, y esto supone entonces sociedades que tienen capacidades de autoorganizarse, y desde allí se piensan también los fenómenos tan valiosos de las democracias nuestras. Pero
la pregunta es, bueno, si el concepto de democracia que tenemos en juego en este momento representa suficientemente la posibilidad y la potencia para decolonizarnos. O sea, si esas democracias nos ayudan a apelar a las memorias ancestrales. Mi reflexión es esta y mi pregunta va en ese lugar. ¿Imaginario es igual a memoria ancestral? Si es así, el colonialismo es una operación monumental de sustitución simbólica sobre la memoria de los pueblos. Y en este sentido, siguiendo Ellacuría, la única alternativa que tendríamos para un proceso decolonizador es sentarnos a conversar como los pueblos indígenas. Y la experiencia de la Iglesia en el mundo, hablando, haciendo diálogo con religiones del este, como el budismo, el hinduismo, el taoísmo, son buenos ejemplos cómo comunicar y hacer diálogo con comunidades que piensan sobre el mundo como algo cíclico, porque eso se ve en esas religiones como son distintos, claro, pero similares en esa manera, que ven la naturaleza y todo como conectado e interdependiente, y yo creo que eso puede dar recurso a cómo comunicar y hacer diálogo con los indígenas. Yo creo que también que en una manera de ver la historia, podemos mirar a alguien como San Agustín en la Ciudad de Dios, que habla de la historia como algo cíclico también, que los imperios se surgen y se van, y entonces en esa manera tenemos recursos en nuestra tradición de la Iglesia a pensar también en la historia como de una manera cíclica, que las cosas pasan otra vez y otra vez, y tal vez se puede dar una manera de pensar como otra vez en un concepto cíclico. No sé si entendí todo que me preguntaste, pero en esa manera yo creo que hay recurso. Sixto, sobre su apasionada defensa de Victoria, eso es algo que tenemos que decir más en los Estados Unidos, porque la perspectiva más dominante de Victoria ahora, pues, en los contextos académicos, es que es imperialista. Porque él escribió, habló de los 7 títulos injustos, pero también habló de los 8 posibilidades de títulos justos. Entonces, yo creo que esa manera de interpretar Victoria se ignora el punto que tú has dicho. Pero también se saque Victoria del contexto de pensamiento del siglo XVI. En este sentido, primeramente, esa lectura o relectura que le dio ahí en 1539 en Salamanca, ese primero no fue un documento de ley internacional. Había muchos historiadores y pensadores después de Moderno que vio esa relectura y dice, aquí está el comienzo de la ley internacional. Pero no es, porque él está ahí en un momento de crisis de conciencia nacional de España. ¿Qué podemos hacer con los hombres regresados del Nuevo Mundo sobre los pecados? Entonces, ese documento, esa lectura, es como un ejemplo de
probabilismo, ¿puedo decir probabilismo en el tiempo del siglo XVI, y ahí tiene dos perspectivas. Habla de los confesores, la manera de responder a este problema de otra vez los pecados de los coloniales que están regresando del Nuevo Mundo. ¿Cómo puede el confesor puede hacer la confesión con estas personas en una manera que está atentivo a los títulos justos y injustos? Y entonces los títulos injustos son llenos de duda para él. Los títulos injustos que tú hablaste, los 7, eso es algo, no hay duda de eso. Entonces eso es como una manera para él de pensar en el pecado grande que está. Entonces es un punto clave. De los 8 títulos justos, él los predica la evangelización. Sí. Y él después llega a decir, o intimar, que si evangelizar es la razón de la conquista, ¿por qué no devolverle las tierras a los pueblos originarios que una vez llevado a cabo? No, claro, sí, así, es muy dolorosa los justos títulos que presentan. Finalmente, el comento de José Carlos sobre el imaginario y la conexión de la memoria y el método de historización. No, esto es algo muy central, yo creo, a Ellacuría y otros pensadores de Latinoamérica, teólogos. Y creo que en Ellacuría el memoria es en una manera profética, que es memoria del sufrimiento, la opresión. No tanto la memoria de como podemos decir, una buena memoria, pero más como la memoria del éxodo de los hebreos o judíos en la Biblia, en Old Testament, Hebrew Bible. Entonces, ahí la cuestión es qué memoria positiva podemos reclamar de estas comunidades o en diálogo con estas comunidades. Eso es algo que puede ayudar. Y yo creo que el concepto del buen vivir es se da una perspectiva a entrar en la memoria de estas comunidades originarias para ayudarnos. Sí, muchas gracias por las reacciones sobre el tema marco de la hospitalidad. O sea, hay en chicano, una palabra, una raíz, que en lengua indígena a veces se dice po. Po es casa, pero po también es la casa, es el hogar, podríamos decir, parecido a Heroicos, ¿no? El po también son las personas que viven en la casa, o sea, el hogar es la casa. El po también implica las relaciones de la familia extensa, un término antropológico para entendernos, pero también las relaciones con todo el entorno. En el po también viven los posapas. Los posapas son los posocas son los huéspedes, ¿no? Y el posapas es la persona que vive, que está presente en la casa. Los huéspedes, pero también la persona. Entre el posapas y el posoca hay una relación profundamente de afinidad. O sea, la hospitalidad, para entendernos en términos así españoles, teológicos también, la hospitalidad es la persona que recibe los posapas, pero que a su vez integra al posoca, que el posoca no es solamente el humano, el posoca es todos los seres vivientes, los espíritus también presentes en el bosque, en la vida, en la relación. Entonces yo creo que cuando hablamos de memoria, tal vez después responder a José Carlos, cuando hablamos de memoria justamente es hacer presente a todos los seres humanos y no humanos vivos que están con nosotros en nuestro entorno, viviendo esa relación recíproca que
podemos llamarlo hospitalidad. Uno dice, ¿para qué? Para apostar, para responder, para cuidar la vida. Yo creo que por ahí va un poco el sentido fundamental, ¿no? Para no olvidarnos también de que no es solamente el estar, el convivir, sí, cuidar la vida. Y en la vida está presente algo más, ¿no? En chiquito es el tu papá, ¿no? O sea, o es el soy de ahí, para hablar de la experiencia nuestra, ¿no? Es decir, soy ahí está en cada momento de nuestra vida. En términos más tal vez cristianos, teológicos, así podríamos decir que ese misterio está presente en cada momento, en cada tiempo y espacio de nuestra vida, en cada circunstancia, y no solamente limitado a los humanos. Porque por ahí va también a ampliar el sentido de hospitalidad para llegar a lo que algunos dirán, una hospitalidad también más cósmica con todo lo que vive. No sé si por ahí tal vez responde. Y por ahí también iría el tema de la memoria. O sea, yo creo que evidentemente en gran parte de lo imaginario, como se lo entiende, sí ha sido también de alguna manera colonizado, digamos restringido, ¿no? Y decía Silvia Rivera, y otros también lo dicen, hemos perdido nuestros sabios, ¿no? Nuestras sabias, ayahuasca, el tiempo del gusto, ¿no? Pero bueno, hemos perdido las personas que nos orientan a recuperar nuestra memoria ancestral. Y la ancestralidad, la memoria viene de la tradición de nuestros abuelos y abuelas, que no solamente son los abuelos y abuelas físicas, son los abuelos y abuelas que viven en otro espacio-tiempo, pero que a su vez también nos enseñan a través de las experiencias, yo decía antes, a través de los sueños, a través de las relaciones profundas con ellos y ellas, con todo lo que existe. Entonces digo, tiene que ver también con los mitos profundos que han caracterizado la vida de nuestros pueblos, que hay que recuperarlos ahora porque justamente apuestan y nos ayudan a vivir la vida. Entonces yo diría que habría que enriquecer los imaginarios que tenemos, fundamentarlos más, darles raíces, ¿no? Ampliarlos. ¿Para qué? En modo obviamente crítico, recrearlos, para seguir apostando y luchando por la vida, como diría Francisco, por nuestra casa común ahora, críticamente, contra todos los imperios, contra todos los intereses, contra todo lo que existe, que es un gran desafío que podemos hacer en nuestros espacios, para que sea un imaginario creativo a favor de la vida. No sé si me dejo entender, pero por ahí va, tenemos todavía mucho que trabajarlo también en esto más. Concepción final de la historia. Evidentemente en nuestro pueblo, o sea, en gran medida, se ha clasificado, así se ha dicho, de que, solo es viral, ¿no? Ahí también hay un interés, me parece, de fondo, decir que Occidente digamos, lineal, y los pueblos originarios espiral, lo digo, cíclico, espiral allí. La cosa es mucho más, digamos, profunda, mucho más compleja, ¿no? En los pueblos originarios puedes encontrar una mentalidad cíclica, puedes encontrar también una mentalidad, una conexión de la historia lineal, puedes unir las dos cosas, o sea, la situación que cuando uno va a cada comunidad y ya con la conquista, antes de los españoles, por ejemplo, hablando del imperio preincaico, la relación entre los pueblos incaicos y amazónicos ya existía antes de los españoles, la relación también, el intercambio, no solamente comercial, sino también ideológico, en los pueblos pre-incaicos ya también, o sea, digamos, y ahí también hubo también no solamente un compartir, digamos, podemos decir así, económico, político, sino también un compartir filosófico, religioso, y podemos decir ahora de una lectura teológica. Entonces la situación es mucho más, tal vez, compleja, la habría que ubicarnos bien. Pero lo que yo diría es que en este momento lo que se está recuperando, viendo justamente es eso, ¿no? Que hay, según los momentos y los contextos, una concepción particular de la historia. Los pueblos originarios, para hablar, para vivir en un contexto occidental, tenían que asumir una posición de la historia, una concepción filosófica, como estamos haciendo aquí, también lineal, o digamos, particular del lenguaje, para entenderlo, ¿no? Pero los pueblos también originarios, al convivir entre antes y ahora, en los grupos pequeños, hay otro lenguaje, otra visión de la historia, otra visión de la celebración. O sea, no quiere decir que uno pueda vivir solamente de una forma. Y no quiere decir también que la filosofía, la visión de la historia no se puede ir transformando. Se lo hizo y se lo continúa haciendo ahora. Por eso es que nosotros decimos que hay que apostar por una pluralidad teológica según los contextos, según las formas, según los espacios-tiempo donde nos movemos, ¿no? Yo creo que lo tenemos que todos, no solamente los pueblos indígenas, me parece que todos también estamos llamados a eso, ¿no?
de Victoria, yo solamente lo que diría, porque ya lo que dije, también lo explico eso, solamente diría que, bueno, yo también veo que la fe es persuasión. Cuando Bartolomé de las Casas, en uno de sus libros, escribió el único modo de atraer a los indios a la verdadera religión, ¿no? Que hablaba del método pacífico, en fin, entre otras cosas. Pero como experiencia, yo lo que rescato y veo hacer a lo largo de la historia fue lo que en su momento también los franciscanos hicieron en México, sobre el tema de esto que se llamó después revoluciones. Lo que Francisco de Toledo, ¿no? Ya el primer viaje en Perú, comenzó también hablando de reducciones y con su política también de creación del virreinato. Y lo que tal vez los jesuitas, que también lo que conozco más, de alguna manera lo implementaron en las reducciones, en las 4 reducciones que hubo en América Latina, ¿no? De guaraní, mojos, chiquitos y máquinas, ¿no? Yo creo que ahí sí hubo de alguna manera, pues se puso en práctica esa fe, con todo lo que se podía criticar también, ¿no? Esa fe de alguna manera que se acerca a la persuasión de Victoria, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como ejemplo, como espacio de vida, como creación también de iglesia, comunidad, inclusive ahora está estudiando también como creación teológica en este momento, ¿no? O sea, hay espacios también estudiando la historia de nuestra América Latina, de experiencias de misiones con los pueblos indígenas, que pueden también remitirse a las intuiciones de las casas, de los franciscanos, de Victoria y otros. Eso es lo que tal vez yo podría ahí algo agregar. Como visión, y concluyo, tal vez lo que para Alejandro, yo también creo en eso, ¿no? Hay una experiencia de un pueblo, ¿no? Y hay una experiencia tal vez que es inclusiva, yo diría en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que tal vez eso es lo que a veces cuesta entender, y tal vez es a veces lo que se llama también la situación de los pueblos originarios, ¿no? Porque digamos con la inclusión también puede venir la colonización, y vino de hecho la colonización, ¿no? Entonces tiene que haber una inclusión crítica, pero el misterio trinitario, yo creo, nos ayuda justamente para eso. Yo creo que la reflexión y también la tradición cristiana ayudará en este momento para lo que llamamos aquí, más allá del lenguaje, una decolonización propositiva, fundamentada, centrada en un Dios de la vida que realmente integra lo uno y lo múltiple, la pluralidad, pero crítica a favor de la vida, en constante movimiento en todo momento. Yo creo que ese es el Dios uno y trino, ¿no? Que nos está acompañando a todos, más allá de los espacios de tiempo y cultura, a vivir en este momento y responder pues para una vida, para un planeta que sea pues, vivible para nosotros y para los que viven después, ¿no? Los dos, pero quería hacer una pregunta y una reflexión para Roberto sobre la importancia teológica y para la enculturación de la teología de la sabiduría popular. Porque a mí me parece que ahí aparece, por un lado, toda la expresión de lo teológico y de la vivencia, ya sea específicamente cristiana, ya sea religiosa, en forma de símbolos, de mitos, de ritos, de narraciones, donde hay una riqueza muy grande. Por otro lado, que es popular, es decir, de la comunidad en cuanto a comunidad, no meramente de un teólogo en un escritorio académico, donde también entra, por lo tanto, el elemento de participación de las mujeres y de los varones, de todos. Y el tema, donde entraría otra pregunta, de llevarlo a concepto, que sería propiamente de una teología reflexiva. Porque ya hay una conceptualización en lo popular, no es meramente imaginativo. La imaginación creadora en los símbolos, pero ya hay una conceptualización, aunque sería un concepto adherido, un poco como diría Paul Ricoeur, ¿no? Y entonces el peligro de al llevarlo a concepto de serle infiel. Entonces serían estas dos preguntas: la importancia del tema de sabiduría popular y cómo llevarlo a concepto en una manera
que el concepto esté al servicio del símbolo y no al revés, como por ejemplo pasaría en Hegel. Lo primero, la metodología. Evidentemente, la metodología que se usa, que se aplica en los pueblos nuestros, así llamados populares, con el cristianismo popular, es también la metodología teológica que nos va a ayudar a ir reflexionando, recreando, resimbolizando y expresando aquello que nuestro pueblo vive. O sea, el principio de la comunidad, ¿no? De la experiencia de vida, desde dónde surge, se hace teología, yo creo que eso es válido, ya acá la teología, la sabiduría popular, después del concilio, sobre todo en Argentina, también estamos hablando con Enrique sobre también la teología que hace Albertello, nos está ayudando en ese sentido, totalmente de acuerdo. Es también, no solamente metodología, es también pedagogía, en el sentido de que uno va creciendo, ¿no? Se va también alimentando, se va formando el pueblo, la comunidad en ese espacio. Entonces también eso en ese sentido nos está ayudando pues, para reflexionar. Y obviamente de ahí vendrá una teología ya simbólica, entre comillas académica, que se puede compartir con los demás. En el caso de la teología, digamos, de los pueblos amerindios, que yo más conozco, tal vez esta metodología funciona mejor en experiencias de indígenas cristianas de larga o más o menos tradición, como por ejemplo el caso de Chiquitos, en Bolivia, el caso de Mojos, el caso de otros pueblos, donde ese contacto de alguna manera hubo a lo largo de la historia una cierta sintonía. Pero en otros casos donde el conflicto, o sea, fue más duro entre la evangelización y los pueblos indígenas, entonces ahí tal vez se está comenzando a crear comunidades, porque sin comunidades no va a haber teología, obviamente, ¿no? Entonces allí es lo que estamos trabajando todavía. Evidentemente, eso no quiere decir que se esté dando en todas partes, o sea, siempre hay esta contraposición y esta juxtaposición entre lo que es la experiencia cristiana popular, vivida, ¿no? Tematizada por los pueblos, por los pueblos propios, al margen de las propuestas, de las doctrinas cristianas que llegaron en su momento y siguen todavía ahora, que digamos ahí está a veces esta diferencia, ¿no? Esta dificultad. Y eso es justamente lo que estamos. ¿Qué ha hecho en este caso la teología, en este caso andina? Ya hace 27, 28 años que tienen encuentros permanentes cada año en diversos lugares de Bolivia, Perú y Argentina Norte, para trabajar lo que ellos llaman, lo que se llama también la pastoral y la teología andina, donde la pastoral vivida, o sea, por los pueblos y por la gente propia del lugar, con sus símbolos, sus expresiones rituales y sus sabidurías, se va transformando también en un lenguaje para estos espacios, digamos así, más académicos. O sea, las dos cosas me parece que van también allí juntas y estamos en ese proceso. Estoy de acuerdo que tiene que estar el concepto, digamos, la teología al servicio del símbolo, pero también los símbolos se van resignificando, ¿no? Y ahora sucede también que en los pueblos, que sean indígenas o no indígenas, por ejemplo, símbolos que antiguamente eran, para estudiándolo tenían un sentido, la gente ahora, inclusive los jóvenes indígenas, migrantes y no migrantes también, están significando los símbolos propios, ¿no? Así de andinos en este caso. Y tú lo puedes ver, si vienes a Cochabamba o otros lugares allí, que se sigue viviendo una religiosidad, una experiencia religiosa en constante transformación. Y ahí está el desafío también teológico, para quienes hacemos teología, de estar insertos en estos procesos y también darle un contenido que pueda ser pues, sólido, de largo alcance y también con un sentido de vida profundo. Ese es también el desafío teológico ahora, o sea, toda la resignificación simbólica de las experiencias espirituales también indígenas, en este caso únicas.